Buenos días, nosotros somos el grupo conformado por Garay Matías y Orcelia Rodrigo. Y en este video vamos a hacer la presentación y vamos a hacer las pruebas correspondientes a la actividad del trabajo práctico número 3 que nos pedía ensayar los circuitos LC serie y LC paralelo. Para esto, bueno, nosotros construimos el circuito que se muestra en pantalla, tanto para el LC serie como para el LC paralelo. La idea es entrar con una señal senoidal de una frecuencia determinada o obtener la posibilidad de variar esta frecuencia, hacer un recorrido de esta frecuencia. Para eso utilizamos un generadorcito que disponíamos, el cual nos permite generar ondas senoidales de varios valores de frecuencia, entre los pocos hertz hasta unos 100 kilohertz, de manera bastante perfecta, por así decirlo. El problema que tiene este generadorcito es que la señal que nos genera, senoidal que nos genera, viene con un offset de unos 5 volt. Así que por eso le hicimos un pequeño filtro pasa altos para eliminar este offset. Bueno, pasando esto ya tenemos una señal senoidal con la cual entrar a nuestros circuitos. La idea acá es, a la entrada de los circuitos, ir aplicando esta señal senoidal, variando la frecuencia e ir viendo cómo es la caída de tensión sobre el circuito, tanto LC serie como LC paralelo. ¿Por qué nos interesa ver la caída de tensión sobre estos circuitos? Bueno, porque la idea es analizar su impedancia. Nosotros sabemos que la impedancia es directamente proporcional a la caída de tensión. Entonces, analizando o viendo cómo es la respuesta o cómo es la variación de la tensión, de la caída de tensión en esta impedancia, vamos a también tener una equivalencia a cómo es su variación respecto a la frecuencia, cómo es la variación de la impedancia respecto a la frecuencia. Y así poder comprobar lo que teóricamente se ha visto como que la, en los circuitos series, LC serie, en su frecuencia de resonancia se da la mínima impedancia, es decir, que ahí vamos a tener la mínima caída de tensión. Y por su parte, en los circuitos LC paralelo, en su frecuencia de resonancia eh, la, se da la máxima impedancia, así que tendremos la máxima caída de tensión. Para armar el circuito LC paralelo utilizamos un capacitor de 100 nanofaradios y una bobina que es comercial de 100 microhenrios, pero que fue medida por medio de tanto de un inductómetro como por medio del proceso de medición mostrado en los otros ejercicios de este mismo TP. Y bueno, se terminó que el valor final era de 90.9 microhenrios. Así que bueno, teniendo estos valores, nosotros podemos calcular la frecuencia de resonancia teórica y nos da más o menos unos 53 kHz. Anda en eso, cercano entre los 52 y 53 kHz. Así que bueno, eso es como para tener como punto de partida y luego verlo a ver si en la implementación se cumple. El por qué elegimos estos valores de inductancia y de capacitor fue para tener una frecuencia de resonancia que ande en la cercanía de los 50 kHz, ya que nuestro generador, como mencioné, llega hasta unos 100 kHz. Entonces, bueno, era la idea estar dentro de ese rango. Así que bueno, dicho todo esto, pasamos a las pruebas. Bueno, acá vamos a pasar a mostrar las pruebas del circuito LC serie. Debemos recordar que, como se vio en la teoría, en un circuito LC serie tiene su mínima impedancia a la frecuencia de resonancia. Nosotros acá en el osciloscopio lo que estamos viendo es la caída de tensión sobre este circuito LC serie, sobre este circuito tanque, podríamos decir. Por lo tanto, la caída de tensión es directamente proporcional al valor de su impedancia. A mayor impedancia, mayor caída de tensión; a menor impedancia, menor caída. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos aumentando la frecuencia de entrada, la cual está siendo generada por un generadorcito antes mostrado, y es la que se ve acá en color rojo, esta es la señal de entrada. Cuando aumentemos la frecuencia de la señal de entrada,
la señal que cae sobre este LC serie, que es la que se ve acá en color amarillo, vamos a ver cómo va variando su amplitud en función de la frecuencia. Y por lo tanto, cómo está variando la impedancia de este conjunto inductor-capacitor. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es comenzar a variar la frecuencia de la señal de entrada. Se va a poder ver esta variación acá en la esquina inferior izquierda. Se va a poder ver el valor de frecuencia. Y bueno, y podemos ir viendo cómo va a variar la amplitud. Así que bueno, voy a empezar a aumentar la frecuencia. Se puede ver cómo a medida que voy aumentando la frecuencia va disminuyendo la amplitud de la señal, llegando a un punto donde se va a hacer prácticamente nula o se va a hacer muy pequeña. Más o menos ese punto se encuentra acá, en los 53 kHz, que era teóricamente donde nosotros habíamos encontrado que se encuentra la frecuencia de resonancia. Ahí se puede ver, prácticamente tenemos la menor caída de tensión sobre este circuito, que eso implica que tenemos la mínima impedancia. Por lo tanto, eso es lo que decíamos. En un circuito serie, la mínima impedancia se da en la frecuencia de resonancia. Yo voy a seguir aumentando la frecuencia y se puede ver cómo vuelve a aumentar la amplitud de la señal. Bien, ahí puedo volver para atrás y ahí se ve bien el punto donde cómo la señal empieza a caer su amplitud hasta la frecuencia de resonancia y luego la vuelve a aumentar. Bien, eso claramente, esta variación en la amplitud de la señal se traduce también en una variación en la impedancia. Así que lo que nosotros hicimos fue ir tomando cada 1 kHz los valores pico a pico de la señal y de esa forma realizamos una gráfica que representa también la variación, o sea, que representa directamente la variación de la impedancia de este circuito. Bien, esa gráfica la dejamos a continuación y bueno, esto sería todo por las pruebas de este circuito. Bueno, en este video, continuando con el anterior, lo que vamos a mostrar es la prueba con el circuito LC paralelo, ahora comprobando de forma inversa al anterior que cuando estamos en la frecuencia de resonancia se da la máxima impedancia. ¿Esto qué quiere decir? Que en la frecuencia de resonancia vamos a tener la máxima caída de tensión sobre este paralelo. A lo mismo que el anterior, en el canal rojo, la señal roja representa la entrada a nuestro circuito, y en amarillo podemos ver la tensión que está cayendo sobre el circuito o sobre el paralelo LC. Entonces, acá lo mismo, podemos en la esquina inferior izquierda podemos estar viendo la frecuencia, y bueno, vamos a ir viendo cómo al variar la frecuencia varía la caída de tensión. Debemos recordar siempre que la caída de tensión es proporcional a la impedancia. Entonces, si vemos que la amplitud aumenta, quiere decir que la impedancia está aumentando. Y repito, cuando en un circuito LC paralelo tiene su máxima impedancia en la frecuencia de resonancia. Así que bueno, pasamos a la prueba. Voy a comenzar a aumentar la frecuencia y em, mientras voy aumentando la frecuencia, se puede ver cómo también va aumentando la amplitud de nuestra señal de salida, la caída de tensión sobre el LC paralelo. Se puede ver ahí como un incremento bastante brusco, y ese incremento brusco se dio más o menos ahí, entre los 52 y 53 kHz, que es donde está más o menos la frecuencia de resonancia teórica calculada anteriormente, y donde también en la práctica se puede verificar que se encuentra ahí. Si yo sigo aumentando la frecuencia, se puede ver cómo la amplitud comienza a disminuir. Bien, puedo volver para atrás, disminuyo la frecuencia, disminuyo, ahí paso por la frecuencia de resonancia, sigo disminuyendo y nuestra amplitud cae. Entonces, bien, ahí se puede verificar correctamente cómo en un circuito LC paralelo se da la máxima impedancia en la frecuencia de resonancia. De la misma forma que en el anterior caso, vamos a dejar una gráfica. Se fueron tomando puntos de la amplitud a intervalos de 1 kHz de frecuencia, y vamos a dejar la gráfica que representa
como la variación de la impedancia respecto a la frecuencia. Bueno, eso sería todo por el video. Bueno, muchas gracias por ver.